Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Figuras como las de Félix Lonigro son imprescindibles a la hora del desarrollo institucional de una república, de la república, teniendo en cuenta que detecta cuestiones que pueden pasar desapercibidas para nosotros, pero que hacen a la esencia de lo más importante, que es consolidar la institucionalidad, respetar las leyes, darle valor institucional a las cosas que lo tienen. Félix, muy buenos días. Buen día, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias como siempre. Por favor, es un placer. Muchas gracias, igualmente. Estoy hablando de la defensa de la institucionalidad teniendo en cuenta que hurgás todo el tiempo en cuestiones que pueden parecer mínimas o que nos intentan hacer creer que son mínimas y que tienen tanto peso específico. Sí, lo que pasa es que la Argentina es un país que es un caldo de cultivo para el análisis, por sus particularidades, por la naturaleza que tiene el funcionamiento de las instituciones y demás. Es todo tan vertiginoso, caótico, extraño, a la vez poco convencional, poco usual. Tal vez en los países en los que tienen una estabilidad institucional, que no es que la Argentina no la tenga, porque fíjate que las instituciones funcionan, pero funcionan a los altos, con cosas que en otros países a nadie se les ocurre. A nadie se le ocurre en otros países cambiar las reglas del juego permanentemente, anunciar medidas estrambóticas que después fracasan, como por ejemplo la reforma judicial una y otra vez. Entonces es un país en que las instituciones están funcionando, pero a los altos. Mal, bien, pero están funcionando. Pero insisto, es para un análisis permanente de aquellos que estamos en el estudio de estos temas, porque no deja de llamar la atención como todo el tiempo se nos convoca a quienes en realidad no deberíamos ni aparecer, que es aquellos que analizamos las particularidades del sistema y del funcionamiento de la república, de la democracia, del federalismo, del presidencialismo que rige en la Argentina, con gobernantes que tampoco son normales ni convencionales. ¿En qué país del mundo ocurre que una vicepresidenta es la que tiene el poder y un presidente es el que tiene el bastón y la banda y no manda? Ayer en algún programa de televisión pasaban un pedacito de no sé, uno de los tantos actos en los que estaban Fernández y Cristina, y estaban los dos sentados en el estrado, y Cristina Fernández, que lo miraba a él, a Alberto, y Alberto a su vez de costado la miraba a ella, y ella le decía, porque Alberto, dice, vos tenés que usar la lapicera está para eso, tenés que usar, todos nos acordamos de ese dicho de Cristina. Y yo digo, ¿en qué país del mundo pasa que un presidente en público se deja avasallar de esta manera? ¿En qué país del mundo un vicepresidente le pone al presidente los puntos sobre las IES en cámara, delante de la gente? Esto es una cosa que pasa aquí únicamente, y eso es lo extraño y lo que nos lleva al análisis todo el tiempo. Me parece muy interesante subrayar esto de que la institucionalidad puede existir, el tema es la calidad, porque si no pareciera que se ataca la institucionalidad, decimos, las instituciones no funcionan, ves que lo que querés es desestabilizar, en realidad sí funcionan, pero la calidad institucional que nosotros le otorgamos a la institucionalidad es pésima. Bueno, porque, por ejemplo, ¿quién puede entender que esté funcionando una Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, desde hace un año, con 4 miembros, cuando hay que cubrir exactamente el 20% de su composición, porque designar a uno más es el 20% de su composición, y que al mismo tiempo haya un gobierno que esté sin cubrir esa vacante, pero pensando en ampliar la Corte 5 veces más, y en realidad
¿Por qué? Porque entre otras cosas le preocupa que esta corte tiene pocos integrantes y por lo tanto necesita más celeridad, pero a su vez el 20% de la integración no se completa porque el mismo presidente que quiere ampliar la corte a 25 dice que, o sea, esto es una cosa descomunal. Y después, como no le alcanzaron los votos en el Senado para una corte de 25, entonces negoció 15. O sea, le parece... Da igual. Más o menos lo mismo, o sea, que haya 4, que haya 5, que haya 15, que haya 25, da lo mismo. El asunto es el objetivo, el asunto es licuar el poder del Poder Judicial y de la Corte, que justamente es uno de los ingredientes que hace a la seguridad jurídica de un país, es precisamente la independencia y la armonía entre el poder político y el poder judicial. Esa armonía que se trasunta en independencia es una de las características de la seguridad jurídica que tiene que tener todo sistema político y económico para que camine, para que vengan inversiones, para que haya previsibilidad, para que haya reglas claras de juego. Y sin embargo, acá tenemos un embate permanente sobre ese órgano judicial que debería mantenerse incólume, ¿no? Porque es un poder judicial que molesta al poder político de turno. Y lo peor es que no le molestan todos los jueces, le molestan algunos. Fíjate que el otro día Cristina Fernández dijo una falacia total. Dijo, de esta corte, el 50% es una corte de Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Aquel asesor de Macri que pergenió la designación de estos dos jueces en aquel momento. Dice, el 50% es la corte de Macri. Pero esto es una falacia, porque el otro 50% son jueces designados por el cristinismo o por el kirchnerismo. ¿Ha habido en la Argentina en los últimos años, en los últimos 60, 70 años, alguna corte independiente, realmente independiente? Mirá, esta es una corte, esta corte particularmente, de lo que se trata, porque, a ver, Alfredo, definamos esto. ¿Qué es ser independiente? ¿Es ser independiente de quién? La corte tiene que ser independiente. Punto 1, del poder político. Y punto 2, de la corporación, claro. De las corporaciones de los grupos de presión. Eso es cierto. Pero es mucho más importante que sea independiente del poder político por una sencilla razón. El poder político tiene armas e instrumentos para desarticular o para licuar el poder de la Corte. Por ejemplo, el poder político podría iniciar un proceso de remoción de los jueces. Las corporaciones no. El poder político puede de pronto decir que la Corte tiene 20 miembros. Las corporaciones no. Entonces, fundamentalmente, cuando se habla de independencia del Poder Judicial, se hace referencia a la independencia de los jueces respecto del poder político. Esta Corte, vos me preguntás si hubo alguna Corte independiente, esta Corte particularmente es una Corte que ha demostrado que a pesar de, fíjate vos que de los actuales integrantes, 2 fueron designados por el kirchnerismo, pero Néstor Kirchner en su momento, cuando inició el proceso de reducción de la Corte de 9 a 5, Néstor tuvo 4 de los 5 integrantes y designados por él. Y a nadie se le movió el pelo, porque en realidad se supone que él designa integrantes que tienen características de independencia. Y Maqueda que venía de la política. Maqueda venía de la política, exactamente. Rosati fue ministro de Kirchner. Este que ahora tanto vituperan y consideran que es un golpista y qué sé yo. Parrilli los llamó mafiosos a los jueces de la Corte. Esto, no sé, en cualquier país del mundo da lugar para por lo menos para un juicio político. Penal no, porque en la Argentina cuando se trata de agravios y de calumnias e injurias a funcionarios públicos, existe una causal de exhibición de responsabilidad. Pero no es posible que un conspicuo integrante del Senado oficialista diga que los jueces de la Corte son mafiosos, literalmente. Entonces, ha habido en la Argentina cortes que han sido independientes. Ilia, por ejemplo, tuvo una corte cuando él ingresó, cuando asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963, los 7 jueces que tenía la corte en ese momento
se le presentaron y le dijeron, señor presidente, nos ponemos a disposición nuestra renuncia para que usted tenga la libertad de designar una corte. Y ella nos miró y dice, ¿cómo? Dice, perdón, ¿ustedes no son jueces de la corte? Sí. Dice, no tienen independencia, no tienen perdurabilidad en sus cargos. Sí. Bueno, vayan y continúen trabajando, de eso se trata. O sea, ha habido cortes que se han manifestado independientes, otras no, y no son las cortes, son los jueces los que se manifiestan independientes, porque en el caso del Menem había 5 jueces en una mayoría automática que votaban todos a favor de él, pero los otros no. Entonces no hablemos tanto de cortes, hablemos de personajes, ¿no? Que algunos tienen una vocación de independencia mucho más firme que otros. Podríamos decir que despacito habría que, como en tantas cosas, ir modificando el concepto que tenemos, ¿no?, de independencia de la Corte y demás. Es que el concepto de independencia, por eso digo, no vamos a pretender que los jueces de la Corte que de pronto ingresen a la Corte y se hagan un reseteo de sus mentes y abandonen todo tipo de consideración de ideologías, y todos los jueces tienen ideología, o algunos, todos. Pero cuando uno es juez, tiene una vocación de apego al derecho, que va mucho más allá de sus vocaciones políticas. Carmen Argibay alguna vez dijo, tenemos que ser un poco desagradecidos los jueces. Nos elige el presidente, le damos la mano, le agradecemos mucho su designación, le damos un abrazo, y cuando lo soltamos le decimos, escúcheme, no vuelva a llamarme porque no lo voy a atender. Eso es ser un poco desagradecidos. Pero ese es el concepto que un juez tiene que tener de independencia. Un juez llega al cargo y sabe que ya no se lo puede remover si no es por mal desempeño, por la comisión de un delito. Eso le asegura independencia. Me permito volver a la modificación de la justicia, de la cantidad de integrantes de la Corte. Un argumento creo que falaz, pero muy escuchado, es: en cualquier país del mundo las Cortes están compuestas por mucha cantidad de integrantes. Mirá, la Corte norteamericana tiene 9 integrantes, la de Canadá también, la Corte de Brasil, la de México tienen 11. Por ejemplo, la Corte de Paraguay tiene 7, la de Uruguay tiene 5, la de Japón tiene 15, la de Suiza también. Tenemos la Corte de Chile, que tiene 21, la de Colombia tiene 23, pero son cortes que están divididas en salas. Por ejemplo, tenemos la Corte hay países como España, que dicen, en España tienen como 100 y pico de jueces en la Corte. Pero ojo, porque allá hay un tribunal constitucional que se encarga de controlar la constitucionalidad de las normas, que aquí no existe, pues esa tarea la hace la Corte misma. Entonces, si vamos a contar los jueces de la Corte y los del tribunal, vamos a llegar a que son 100 y pico desde ya. No sé si es importante mirar, porque el mundo tiene una diversidad muy grande en materia de cantidad de integrantes de la Corte. No sé si eso nos va a asegurar mejor calidad institucional de administración de justicia. Uno tal vez podría pensar, bueno, a ver, el único país del mundo que tiene 5 miembros es Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, pero no pasa por la cantidad de habitantes. La Argentina podría tener 5, 7, 9, 11, está bien, lo discutimos, no hay ningún problema. No creo que pase por allí el problema, sino por el grado y la vocación de independencia que tienen los jueces respecto al poder político y los políticos respecto al poder judicial. Así es la cuestión, no la cantidad. Si son más, la Corte va a funcionar mejor. Eso es una falacia, totalmente. Por lo tanto, vayamos a pensar que la Corte hay que reformarla cuando el objetivo de la reforma sea realmente mejorar el funcionamiento. Cuando se trata de un interés político como el que hay ahora, no conviene ni tocar. ¿Y qué chance hay de que esto avance o que Pocas, porque hay media sanción de la ley que eleva a 15 la cantidad de miembros que le dio el Senado, pero no creo que salga por diputados, a pesar de que se necesita una mayoría común. Va a ser muy difícil que esto salga por diputados, casi imposible, así que esto se convertirá en una aventura más, en un manoteo más del kirchnerismo, que va a fracasar como fracasó la reforma de la justicia en general, porque insisto, son reformas cuyo objetivo es político y no judicial, y por eso pasa el problema. Y pareciera que los argentinos lo vemos con claridad a esta altura de las circunstancias.
Yo no sé si los argentinos tienen una cabal conciencia de lo que es la Corte y para qué funciona. Es un país en el que de movida sabemos que hay un 40% de la población que está bajo la línea de la pobreza, que no creo que tengan mucho interés ni posibilidad de pensar en una Corte Suprema. Del otro 60% de la población hay la mitad que la pasa económicamente mal, más allá de que no sean pobres. No creo que tampoco estén pensando en eso. Y del 30% que realmente está bien, hay la mitad que está en otra cosa, que esto no lo conoce, que no le interesa. Yo sí creo que si de cada 10 personas hay una que contesta bien cuántos integrantes tiene la Corte y qué hace y para qué está, o que le interesa el funcionamiento de la Corte en general, me parece que es mucho. Tenemos un país con un altísimo grado de desconocimiento, de ignorancia y de desinterés por el funcionamiento de las instituciones, lo cual es grave. Félix, como siempre, muchísimas gracias. Te dejo un fuerte abrazo y nos vemos en cualquier momento. Bueno, por favor, un abrazo, Alfredo, a todo el equipo y a todos los oyentes. Y buena semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Félix Lonigro con nosotros, siempre interesante. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.